entonces aprender el uso del auxiliar do y does. Primero lo vamos a ver en el ámbito de la negación. En este caso, chicos, ya habíamos aprendido estas dos formas como si fueran un verbo, ¿verdad? Por ahí lo aprendimos que ya era el verbo hacer. Pero en este caso no se va a traducir como el verbo hacer, sino simplemente estas dos palabras son un auxiliar. ¿Qué quiere decir auxiliar? Son palabras que ayudan. Justamente de eso se trata. ¿A qué nos van a ayudar estas dos palabras? Nos van a ayudar a hacer negaciones. Eso es lo que nos van a ayudar a hacer. Entonces, la primera la formamos con el do not, que más comúnmente la escuchamos como don't. Así es. Y la otra forma la usamos, la vemos como does not, que en contracción se escucha como doesn't. Chequen la pronunciación. Doesn't. Excelente. Entonces, esta forma de aquí la vamos a utilizar para I, you, we, and they. Recuerden que en el you van los dos, tanto el singular como el plural. Y ya nos podemos imaginar para quiénes vamos a utilizar este dos, ¿cierto? Lo vamos a utilizar para quién, chicos. Para exacto. He, she, it, que es la tercera persona. Entonces, con esta forma nos van a ayudar a hacer negaciones en inglés. Fíjense algo bien importante. Aunque la palabra no existe en inglés también, igual que en español, es diferente. La palabra en inglés no tiene exactamente el mismo significado que lo tiene en español. Entonces, yo voy a utilizar una palabra que es este not para hacer mis negaciones en inglés. No es la palabra no. Es decir, cuando yo quiero hacer una negación, por ejemplo, si yo quiero decir, yo no trabajo los fines de semana. Entonces, en inglés voy a decir, I don't work on weekends. Es incorrecto decir I no work. Eso es incorrecto. Si yo quiero decir yo no hablo inglés y digo I no speak English, eso es incorrecto, ¿verdad? Tenemos que usar esta forma. I don't speak English. Entonces vamos a poner esos dos ejemplos aquí. I don't work on weekends, por ejemplo. O otro ejemplo más con otro verbo. I don't, o incluso lo podemos poner con cualquier otra persona. Dijimos nosotros, por ejemplo. We don't speak English. De esa manera, fíjense, esta forma que tenemos aquí nos va a servir como un auxiliar para negar el verbo. Si yo tengo un verbo por ahí y lo quiero negar, no trabajo, no hablo, no vivo, entonces voy a necesitar ese don't. Y el doesn't es similar, nada más que en lugar de estas personas, este es el que van a requerir, ¿verdad? Por ejemplo, el mismo ejemplo, pero con tercera persona. She doesn't work on weekends. Así me quedaría cuando tengo tercera persona. Recuerden colocarlo antes del verbo. Y fíjense algo bien importante por aquí, y nos lo menciona por ahí también nuestro libro. Cuando yo tengo tercera persona, ya no se le pone la S. Si se acuerdan, cuando hacemos una afirmación debe decir she works on weekends. Eso lo estuvimos remarcando muchísimo. Le ponemos una S. Pero si ya tenemos el auxiliar y el auxiliar ya representa a la tercera persona. Porque ya tiene la S, la auxiliar. Exactamente, el auxiliar ya está representando a la tercera persona. Ese ES, acuérdense que a veces es una ES. Ya está la representación de la tercera persona, por lo tanto la S no se coloca aquí, se pone el verbo simple. Igual acá, ¿verdad? Si dice, he doesn't speak English. Él no habla inglés. Entonces así vamos a utilizar ese auxiliar do más el not, que ya lo tenemos bien conocidito como el don't.
a lo mejor este no nos es tan familiar, pero también tenemos que aprenderlo a usar correctamente porque ese se aplica para la tercera persona. Does not, doesn't, colocándolo antes del verbo y el verbo debe quedar en su forma simple. Cuando alguien dice I don't know, Es este, ¿verdad? I don't know. Lo que pasa es que muchas veces oímos ese I don't, como I don't know. Lo hacen de manera como más fácil, más corrida, más pegada, ¿verdad? I don't know. Exacto. Exactamente. Entonces, ese don't, ¿verdad? Que conocemos. I don't know. En la parte de arriba del libro nos explica cómo realizar la forma negativa, ¿verdad? Con el do not o does not y usando su contracción don't o doesn't. Y ahí tiene varios ejemplos. ¿Qué significa I don't like? No me gusta. You don't eat. Tú no comes. He doesn't study. Él no estudia, ¿verdad? Y así viene conjugando para todas las personas. Entonces, ahí abajito nos recuerda, no usamos la S en el verbo cuando se trata de la tercera persona, porque ya usamos el does. Por ejemplo, en la primera que dice, he worked in... Vamos a repasar ahora estos mismos auxiliares, do y does, pero ahora para hacer la forma interrogativa, es decir, las preguntas. Entonces, si ustedes recuerdan, en español tenemos dos signos de interrogación, ¿verdad? En inglés este no existe, este signo no existe en inglés, solamente tenemos el signo final. Entonces, imagínense que lo que hace ese auxiliar, que ya dijimos, no se traducen como nada, sino simplemente son palabras que auxilian. En este caso, ¿cómo van a auxiliar? Van a ayudarme a hacer la pregunta. Imagínense que tienen la función del signo de interrogación que tenemos en español. El signo inicial ese que tenemos, eso es todo lo que va a hacer el auxiliar do y does, ¿verdad? Me va a indicar que estoy formulando una pregunta. No es como que se lea. No es como, de hecho se lee, pero no se traduce, ¿verdad? Porque si alguien te pregunta, ¿cómo se traduce esto en inglés? Nada más te sirve para hacer preguntas, es todo. Eso es lo que para eso va a funcionar. Entonces, si yo tengo una afirmación, por ejemplo, vamos a hacerlo con otro sujeto. You speak English. Tú hablas inglés, ahí estoy afirmando. You speak English. Pero si quiero preguntar, entonces, do you speak English? Y agrego el signo de interrogación ahí al final para hacer la pregunta. Imagínense que lo que estoy haciendo es poniendo los signos de interrogación y con eso formo las preguntas. Eso lo hacemos con, acuérdense, do funciona con ¿cuáles sujetos? I, you, we, and they. Acuérdense que en el you aquí va tanto el singular como el plural. Y does, ya sabemos también que lo vamos a usar con she, it, and he. Me pasó por ahí. He, she, and it. Entonces, cuando alguien lo va a hacer esto con tercera persona, entonces el auxiliar debe ser does. Does he speak English? Y así me queda la pregunta. Recuerden una vez más, ya tengo representación de tercera persona, entonces mi verbo, ¿cómo debe de ir? Básico, simple, sin la S. En la forma original. En la forma original. Por ejemplo, ahí tú le estás... Porque ya tengo el dos, ¿verdad? Ahí le estás preguntando, ¿habla él inglés? ¿Habla él inglés? Ok, pero si yo estoy haciendo una pregunta en forma negativa, ¿cómo le puedo hacer? O sea, tú no hablas sincero, o sea, tú no hablas sincero. Recuerden que ahí nuestro libro nos explica en la parte de arriba, dice, para expresar la forma negativa en presente, usamos perdón, ya no estamos en la forma negativa, estamos en la pregunta, en la página 54. Formamos preguntas en presente colocando el do y el does antes del sujeto, ¿verdad? El sujeto del enunciado, y ahí tenemos ejemplos. Y también nos recuerda lo de la S. Ya no la usamos cuando tenemos tercera persona, ¿verdad? Lo dejamos el verbo en su forma básica, en su forma simple.